Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Les damos la cordial bienvenida de quienes conformamos la catequesis de la Parroquia Sagrados Corazones La Concordia. A nuestros niños, jóvenes y adultos de la parte céntrica del cantón, de la Vicaría de San Juan, bloques 1 y 2 de recintos. Este es nuestro encuentro número 20 y vamos a presentarles la vida de Jesús, el mismo en el cual nos vamos a centrar en aquellos valores que Jesús nos ha dejado a todos nosotros, para que así los podamos poner en práctica durante cada día de nuestra vida. Encendemos en nuestra casa nuestra velita que nos acompaña para iniciar este espacio de oración. Padres de familia, personas adultas, niños y jóvenes de catequesis, vamos a hacer una respiración profunda, a callar nuestra mente, nuestro corazón, a sentir en este aire que respiramos, que es el aliento de Dios. Para ayudarnos en este momento de oración, vamos a cerrar nuestros ojos, a sentir cómo Dios nos sostiene. Él es nuestro Padre, nuestra Madre. En sus manos estamos. Hoy, con Jesús de Nazaret, nos encontramos. El amigo que nunca falla. Respiramos profundamente. Sentimos en esta respiración el aliento divino. Juntos en casa nombramos a la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante esta semana, el Señor nos ha bendecido. Nos ha regalado el don de la vida, el don de la salud, el don de la familia. Hemos tenido el pan de cada día en nuestra mesa. Nos ha permitido llegar a esta tarde y noche para juntos orar, alabarle, agradecerle, para sentirnos una sola familia, la inmensa familia católica. Hoy agradecemos al Señor por este día de vida. Alabamos al Dios de la creación por todo lo que ha colocado en nuestras manos. Y le damos gracias a Dios Padre por permitirnos encontrarnos en su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos y así, con los ojitos cerrados, nos unimos a la siguiente oración que voy a leer. Jesús es un camino difícil de seguir, pero si en Él confío, feliz iré hasta el fin. Jesús es una luz que alumbra mi existir. Si dejo que me guíe, seguro he de vivir, pues su camino me lleva al amor, porque su luz es más que calor. Es fuego que quema, que lleva hacia Dios. Es fuego que quema, un fuego que lleva hacia Dios. Jesús es la verdad, palabra de bondad. Si le abro el corazón, en mí habitará. Jesús es agua viva, que calma mi ansiedad. Si dejo que me inunde, Él me levantará, pues su palabra me da libertad. Porque su agua hace más que limpiar, es agua que salva, que lleva hacia Dios. Jesús es sal del mundo, que en mí quiere morar. Si dejo que me toque, Él me preservará. Jesús es vida nueva,
justicia y hermandad. Si anuncio su mensaje, su reino llegará. Porque su sal conserva la paz, porque su vida me transformará. Es vida que ama, que lleva hacia Dios. Mantenemos nuestros ojitos cerrados. Dejamos que esta oración dirigida a Jesús, nuestro Maestro, nuestro hermano mayor, toque nuestro corazón. Extendemos nuestras manos, estamos con algún familiar al lado en esta catequesis, nos tomamos de las manos y en la oración del Padre Nuestro vamos a colocar en el corazón de Dios todas las necesidades. Sigamos orando por esta situación tan difícil y compleja, la salud en medio de esta pandemia por el COVID-19. Por tantos de nuestros hermanos y hermanas que nos han precedido ya en el reino, que han sido llamados ante Dios, por aquellos que han muerto. Vamos a recordar y a traer en esta oración a tantos hermanos y hermanas que están viviendo situaciones difíciles, han perdido su trabajo, alguien en la familia está muy delicado, está enfermo, por aquellos hogares donde no hay paz, donde se ha perdido el diálogo, el amor, la comprensión. Oramos por los niños y los jóvenes, para que se enamoren de la presencia de Jesús y con los pasos de Jesús lleven su misma manera de vivir. Por todas nuestras familias de aquí de la Concordia, por nuestros amigos, vecinos, compañeros, por quienes hacemos la iglesia, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que lo que vayamos a reflexionar en esta tarde y noche sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo Jesús, el mismo que en determinado momento y lugar, a fin de que viviera como un ser humano, muriera crucificado y resucitara para redimir a la humanidad pecadora, de manera que la humanidad tuviera esa oportunidad de entrar en su reino y gozar de una relación especial con Él. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 22. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desarrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después desarrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban: ¿no es este el hijo de José? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy, hermanos y hermanas, es una belleza de evangelio. Y lo hemos tomado del evangelista Lucas. El evangelista Lucas tiene una peculiaridad. Él nos habla del nacimiento de Jesús desde el momento en que se engendró en María. Todos los que estuvieron en catequesis el viernes pasado, hemos de recordar que se leyó ahí Lucas 1 del 26 hasta el 38, donde se decía que el ángel viene donde María, le saluda en nombre de Dios y le hace este anuncio, un anuncio sumamente revelador y que cambia la historia, cambia la vida de María y la vida de todo el mundo. Le dice a esta mujer sencilla de Nazaret que ha sido escogida por Dios para que se vuelva la madre del Salvador. Ella, en su humildad y sencillez, dice: sí, hágase en mí como tú lo has dicho. Y hoy que estamos hablando y vamos a hacer todo lo posible para en unos cortos minutos tomar o especificar lo más central de la persona de Jesús. Del mismo evangelista Lucas hemos leído en que Jesús está en su tierra, en Nazaret, y va a un espacio de oración en la sinagoga de su pueblo. Cuando a él le pasa en el libro del profeta Isaías, él lee que es el tiempo en que se van a romper todas las cadenas, que es el tiempo en que los que estaban enfermos, los que estaban afligidos, van a tener otra forma de vida, que ha llegado el año, el tiempo de la gracia de Dios. Y luego se sienta y cuando todos le miran a él, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que nos quiere decir es que en Jesús se cumple todo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, nos prepara, nos lleva de la mano. Desde los primeros padres, estamos recordando al padre de la fe, Abraham, a su hijo, Isaac, a Jacob, a José, a todos los que han venido como para liberar al pueblo. Recordamos a Moisés, a Josué, a los grandes jueces, Débora, Sansón. Recordamos a profetas que han hablado, han anunciado. Todo un caminar, siglos de historia, siglos en que Dios se ha revelado a su pueblo. Y hoy nos encontramos con un espacio primordial, el más central de toda la catequesis. La catequesis gira en torno a la única persona, Jesús de Nazaret. No tiene sentido, dice San Pablo, vana sería nuestra fe si no creyéramos que Jesús ha resucitado. En torno a Jesús es toda nuestra fe. La vida de los sacramentos, ¿por qué los hacemos? ¿Por qué nuestros niños y jóvenes se preparan para el bautismo, comunión, confirmación? ¿Por qué? Porque creemos fielmente que esa es una vida, y una vida desde Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué parejas han tomado la decisión de que su vida matrimonial sea con una bendición, una consagración a través del sacramento del matrimonio? ¿Por qué? Porque se sabe que el centro de ese matrimonio es la persona de Jesús. Porque hay hermanos o hermanas que en la vida han tenido otra visión y han dicho que sí a un estilo de vida diferente, en una vocación sacerdotal o religiosa. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Porque han descubierto que lo central es la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué todos nosotros, creyentes, miramos y descubrimos en Jesús, el crucificado, el mismo que es el resucitado, el centro de nuestra fe? Toda la vida
gira en torno a Jesús de Nazaret. Vuelvo a repetir, todos los temas vistos son importantes, pero el tema de hoy es la clave, es la base. Como dicen los textos evangélicos, es la piedra angular de donde se levanta todo, Jesús. Y recordamos que Jesús viene de una mujer sencilla, María de Nazaret. Junto con María, Jesús, y gracias a esa encarnación, Él es uno como nosotros. El catecismo nos dice lo siguiente: Jesús es total y verdaderamente Dios, y al mismo tiempo total y verdaderamente hombre. En cuanto hombre, se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, y actuó como verdadero hombre. Por eso Jesús es alguien muy cercano a nosotros. Solo alguien que comparte nuestra humanidad tiene esa capacidad de ver las cosas sencillas. Y nosotros ahorita podemos hacer memoria. Cuando el Evangelio nos dice que Jesús cuenta una parábola a sus discípulos y les dice, por ejemplo, la del granito de mostaza, que hasta es un canto, que la pequeña semilla, la más despreciada, una pequeña semilla de mostaza, como si fuera una cabecita de lenteja, pequeñita, se siembra, pasa un tiempo y se transforma en un árbol frondoso, donde vienen hasta los pajarillos a anidar. ¿De dónde le sale la sabiduría a Jesús? De haber contemplado, de haber visto, de haber caminado mucho tiempo por esos caminos de Galilea, de Nazaret, de Cafarnaúm. ¿De dónde le sale a Él el haber dicho otra parábola como la del sembrador? Que sale este sembrador temprano y esparce la semilla, y la semilla cae, sea en terreno pedregoso, entre espinas, o al borde del camino que después los pájaros o el sol la secan. Pero hay un poquito de semilla que cae en tierra fértil, que va a dar el 30, el 60 o el 100% de fruto. ¿De dónde le nace la sabiduría a Jesús? De haber contemplado los campos, de haber caminado, de haber estado en contacto con la gente sencilla de su pueblo, con sus vecinos, con sus amigos. De haber ido al lago de Genezaret, de haberse sentado y conversado ahí con Pedro, con Santiago, con Juan. De haberse dejado formar por su madre. Cuando nos dice Jesús en una de sus parábolas que el reino de los cielos es como cuando una mujer coge harina y pone en la harina un poquito de levadura, amasa, y luego, como si fuera por arte de magia, esa masa con ese poquito de levadura va a fermentar y va a hacerse un pan. ¿Dónde está ese reino de Dios? El pequeño poquito de levadura que se pone en la harina cuando hacemos un pan o un pastel. ¿De dónde le nace la sabiduría a Jesús? De haber estado y compartido con su madre ahí en la cocina. ¿Qué nos deja ver Jesús de Nazaret? Que es un hombre, sí, con una sabiduría especial que le nace de la contemplación, de mirar, de admirar y de reconocer que en todo está la mano de su Padre. Pero este Jesús empieza un anuncio específico. El reino de Dios está cerca, está en medio de nosotros. Y a sus discípulos les va a decir: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y les va a recordar que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Este Jesús que habla, que la gente lo reconoce como una autoridad especial, no es como los fariseos, no es como los maestros de la ley, tiene un algo distinto. Un Jesús que no tiene temor a ningún contagio y se acerca a los leprosos y los toca y los sana. Un Jesús que resucita a la hija, al hijo de una mujer viuda. Su único hijo había muerto y la señora estaba sumamente sufrida. Él se acerca
lo sana, lo resucita y se lo entrega a su madre. Jesús, que está en todo, reconoce el dolor, reconoce la tristeza, siente compasión cuando su pueblo está reunido ahí como ovejas sin pastor. Este Jesús que cuando nosotros ahora, hermanos y hermanas, vivimos situaciones difíciles, Él nos entiende. ¿Por qué? Y podemos ver la imagen de Él crucificado. Solo una persona que ha sufrido el dolor, latigazos, el escarnio de la gente, la envidia, la traición de alguien cercano como es un discípulo suyo. Solo una persona como Jesús es quien ahora a nosotros nos puede entender cuando nosotros pasamos dificultades, cuando tenemos algún familiar enfermo y le decimos, Señor, sánalo. Cuando tenemos situaciones difíciles en el hogar y le pedimos al Señor Jesús que nos dé la paz, la sabiduría, el entendimiento. Este Jesús de Nazaret es el hermano nuestro. Dios lo ha enviado. Envió a su único Hijo para que todos los que crean en Él tengan vida y una vida en abundancia, nos dice San Juan capítulo 3. Este Jesús de Nazaret que ustedes niños y jóvenes deben aprender a conocerlo. ¿Y dónde lo conocemos? No hay otra forma, dos formas, a través de la Biblia. Tomar los textos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, aprender a conocerlo ahí, mirarlo cuando camina, cuando va de un lado a otro, cuando se rodea de los discípulos, de las discípulas, cuando va y se sienta y come, comparte una comida con fariseos, con sus amigos, sus amigas, ahí en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro. Ahí podemos reconocer y encontrar a un Jesús tan sencillo y cercano como uno de nosotros, que se cansa, que tiene sueño, que necesita comer, que duerme. Un Jesús apasionado por el reino de Dios, porque lo reconoce en medio de sus hermanos, los más sufridos, los enfermos, los excluidos, los pobres. ¿A qué nos llama hoy la catequesis? No solo a verlo, porque lo vemos siempre que venimos a la iglesia, como lo estamos viendo en este instante, crucificado. No solamente a verlo, sino a empezar a dar unos pasos para ser seguidores como Él. ¿Seguidores en qué? En aprender a descubrir en lo que nos sucede en la vida, que ahí está Dios, presente. Pareciera que no. Pareciera que yo le hablo, que me suceden cosas y que no me escucha, pero no, ahí está el Señor. En el momento menos esperado vamos a encontrar la palabra exacta, el consejo que necesitamos, la salida a la situación difícil que estamos viviendo. Ahí está el Señor. ¿Cuál es la clave? No desesperar, mantenernos firmes. Antes que Jesús padeciera en la cruz, Él tuvo un momento de aflicción y estaba en el huerto de los olivos. Y le dijo a los discípulos, recen, velen conmigo, acompáñenme ustedes en oración. Y Él se aparta para orar de manera más personal con el Padre. Los textos bíblicos, ¿qué nos dicen ahí? Que Jesús sufría, sudaba y hasta gotas de sangre. Y le decía al Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando se regresó, ¿qué encuentra a los discípulos? Dormidos. Igual que nos sucede a nosotros. Nos dormimos, pensamos que el Señor no está, que se ha ido, pero estamos equivocados. En todo momento Jesús está presente, crucificado, porque nos recuerda este caminar de entrega en el reino de Dios. Pero no se quede en una cruz. Jesús resucitado en su iglesia, en su comunidad. Y uno de los textos del anuncio de la resurrección nos cuenta que van dos discípulos desanimados camino a Emaús.
Iban conversando. Jesús les empieza a contar todo lo que la Biblia decía de él, del Mesías. Y llega un momento en el que Jesús dice, bueno, yo llego hasta aquí nomás, gracias. Y los discípulos le dicen, no, ven, quédate con nosotros. Estos dos discípulos de Emaús. Cuando se sientan a la mesa y en la fracción del pan que nos recuerda la Eucaristía, es cuando los discípulos logran reconocerlo. Y ellos se dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos mientras caminábamos? Ese es Jesús. Se hace presente, se hace el encontradizo en nuestra vida. Ahí, cuando parece que no hay salida, cuando parece que todo es convulsión, que todo es muerte. Ahí está Jesús resucitado. El mismo resucitado al que nosotros podemos acercarnos y decirle lo que nos duele, lo que nos pasa, porque nos va a entender. A este Jesús, hermanos y hermanas, estamos conociendo. A este Jesús, niños y jóvenes de catequesis, qué lindo sería que ustedes lo descubran, se enamoren, se apasionen por este Jesús sencillo, humilde, que no tenía nada extraordinario, no poseía nada, ningún bien material. Su única riqueza, su Padre Dios y la abundancia del reino de Dios. Junto con Él, hermanos y hermanas, hemos hecho un pequeño caminar. Y junto con este Jesús, lo central de nuestra vida, la invitación en este encuentro de catequesis es aprender a mirar como Él miraba. Esa forma de contemplar. Aprender a poner nuestro corazón al lado de la gente que más lo necesita. Nuestros hermanos más débiles, más pobres, más vulnerables. Los que a veces nosotros mismos rechazamos. Aprender a tener unas manos y un gesto solidario para compartir. Aprender de Jesús como Él nos vuelve a repetir. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mayor mandamiento, aprender a amar. Nos vamos a quedar con esta enseñanza y con esta apertura de corazón para decirle a Jesús el Maestro, que caminó, que habló, que nos dejó enseñanzas, testimonio de vida, y que en su muerte en la cruz nos recuerda que se dejó totalmente en las manos del Padre, y luego en la gloriosa resurrección, que hay una vida en Dios, prometida para todos nosotros. Sintámonos, hermanos, llamados a vivir en este camino de resurrección. Nuestro Señor está vivo, presente, actuante en la vida de cada uno de nosotros. Solo necesitamos bajar el volumen a la radio, apagar el celular de vez en cuando. Solo necesitamos apagar de vez en cuando la televisión y tener un tiempo para poder, en este encuentro en que hemos compartido lo más central, que es la persona de Jesús de Nazaret. Recordemos, ¿qué valores practicó Jesús? A lo largo de su vida, Jesús nos deja distintos valores, entre ellos la libertad, obediencia, el servicio, la sinceridad, valentía, compasión, la amistad, fidelidad y la alegría. Cuando los jóvenes practicamos los valores, ¿qué sociedad estamos construyendo? Nosotros mismos estamos construyendo una sociedad de alegría, paz, organización, justicia y fraternidad. Así pues, ¿qué consecuencias trae la pérdida de valores en la familia y en la sociedad? Se atenta contra la vida, se violan los derechos de las personas, se produce división, corrupción, guerra, muerte y nos alejamos de Dios. En nuestro cuadernito vamos a anotar la tarea del encuentro número 20. Volvemos a recordar el tema, Jesús de Nazaret.
la vida de Jesús de Nazaret. Y vamos a anotar 3 textos bíblicos. El primero, Lucas capítulo 23, en los versículos del 33 hasta el 34. Segundo texto, Marcos capítulo 14, versículo 32. Y el tercer texto, Marcos 10, 13, 14. En estos 3 textos bíblicos vamos a hacer lo siguiente. Primero los vamos a leer. Esta tarea necesito, por favor, que se realice en familia. Es decir, los 3 textos bíblicos los vamos a leer con algún representante, con nuestra papá, nuestra mamá al lado, con algún hermano, abuelita, alguna persona de la casa. Vamos a leer los 3 textos bíblicos y de los 3 textos bíblicos vamos a sacar una sola pregunta. Leemos los 3 textos bíblicos y la pregunta es: ¿qué nos enseña Jesús a partir de los textos que hemos leído? Vuelvo a repetir. ¿Qué nos enseña Jesús a partir de los textos que hemos leído? Para terminar y cerrar este día de encuentro, vamos a hacerlo con nuestra oración. Invocamos a Dios Santísima Trinidad y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido conocer de Él, sobre todo por la oportunidad de vivir esta catequesis en familia. Es un don el poder estar con nuestros padres, hermanos, abuelitos, con quienes conforman nuestra familia. Es una bendición de Dios el estar, el contar con nuestra familia. Nos unimos a la siguiente oración que voy a leer. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva que nosotros, sedientos, a tu mesa venimos a buscar. Purifica con tu gracia nuestras manos, ilumina nuestra mente con tu luz, y la fe se fortalezca en tu palabra, y tu cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la salud. Pidámosle al Señor, en esta última oración, que acoja lo que hemos aprendido, que nos permita durante esta semana vivir en su nombre, darlo a conocer, testimoniarlo, sentirlo en el centro de nuestro corazón. Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los sagrados corazones de Jesús y de María, honor y gloria. Nos encontramos en la próxima semana para otro tema de catequesis.